Hola, soy yo, Lu. He vuelto para contarles la siguiente parte de mi historia. Pero primero, un repaso rápido. En el último episodio descubrí que Lia era responsable de todos los correos de odio, por lo que le dijeron que se fuera a Plutus Heights. Luego Naomi también se mudó, así que me mudé con ella. Y fue entonces cuando me dijo que estaba enamorada de mí. Afortunadamente, después de que la rechacé amablemente, pudimos seguir siendo amigas. En cuanto a las cosas con Mark, nos encontramos con sus padres en un restaurante francés justo en nuestro aniversario de 6 meses, y su padre le dijo que rompiera conmigo. Esperaba que me protegiera de los insultos de su padre, pero no. ¿Pueden creer que Mark ni siquiera me defendió? Estaba tan enojada que empezamos a pelear. Luego me fui de viaje con Naomi, David y Will. Y Will me dijo que si yo fuera su novia, nunca dejaría que nadie me lastimara. Pues ese es un resumen corto del último episodio. Ahora, ¿están listos para la siguiente parte de mi historia? Cuando regresamos de ese viaje me sentí mucho mejor, porque me recordó lo maravillosos y comprensivos que son mis amigos. Seguí pensando en lo que Will había dicho, que tenía que ir a hablar con Mark y ver si pensaba que teníamos un futuro juntos. Quizás tenía razón. Sin embargo, Mark y yo ni siquiera habíamos hablado desde entonces. De hecho, ni siquiera había intentado conectarme. Este silencio me dolió. Aunque no podía olvidar lo que el padre de Mark había dicho sobre mí, todavía amaba tanto a Mark y la verdad lo extrañaba a morir. No podía esperar más, así que finalmente decidí llamarle. Cuando respondió, sonó como si ni siquiera tuviera tiempo para hablarme, y su voz tenía un tono frío. Me disculpé con él por lo que le había dicho, porque no estaba bien. Luego dije que quería continuar con nuestra relación y que no teníamos que preocuparnos por el futuro todavía, porque todavía éramos muy jóvenes. Mark estuvo de acuerdo, pero no dijo mucho, solo que estaba ocupado y que me llamaría más tarde. Después me sentí aliviada. La guerra fría entre nosotros me había hecho triste y miserable, pero todo iba a salir bien. Y sin embargo, no podía quitarme de la cabeza su tono frío. ¿Por qué estaba actuando tan indiferente? ¿Ya no me amaba? Unas semanas después las cosas no mejoraron mucho. Podía contar con una mano las veces que Mark y yo nos habíamos visto, porque él estaba muy ocupado con la empresa y el club de inversiones. En cuanto a mí, tuve que estudiar mucho antes de graduarme para poder ayudar a mis padres. Fue muy frustrante. Si yo no llamaba a Mark, él no me llamaba en absoluto. Yo me ponía a mirar el gemelo que me encontré cuando me salvó y me perdía en pensamientos del pasado. Solía llamarme todo el tiempo, sin importar lo ocupado que estuviera. Extrañaba eso. De repente me preocupé mucho. Sentí que nuestro amor se estaba desvaneciendo y nada podía evitarlo. Si eso realmente sucediera, ¿cómo lo superaría? Un día llamé a mi papá para ver si estaba bien y sonaba exhausto. Luego me dijo algo que me sorprendió aún más que la bancarrota. Él y mi mamá se iban a divorciar. No podía creerlo. Le pregunté qué había pasado, pero él solo suspiró y me dijo que quería descansar y que me llamaría más tarde, y luego colgó. Finalmente llamé a mi tía, que era la hermana de mi padre, para averiguar la verdad. Dijo que mi mamá había tenido una aventura con un hombre rico que había sido el socio de mi papá durante mucho tiempo, porque ya no podía soportar esta pobreza. Dios mío, y era demasiado. Allí estaba yo, envuelta en mi pequeño drama amoroso, mientras mi papá me necesitaba. Este tenía que ser el momento más difícil de su vida, y no había forma de que pudiera dejarlo solo. Llegué a la casa de mis padres y estaba temblando cuando abrí la puerta. Quería despertar de esa pesadilla para tener a mi mamá de vuelta. Cuando vi a mi papá sentado en el sofá, pareció sorprendido de verme. Simplemente sonrió y me pidió que me sentara. Parecía que había perdido algo de peso y me dijo que mi mamá se había mudado hace unos días. No pude contener las lágrimas. Nuestras vidas se estaban desmoronando. Mi madre ni siquiera me había dicho nada de esto. Simplemente tomó la decisión y se fue. ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿Cómo pudo ser tan egoísta? En Plutus Heights, todos sabían que mis padres se iban a divorciar. Naomi y David me enviaron mensajes de texto para consolarme, pero Mark ni siquiera me envió un solo mensaje. Debe haber sabido porque David era su primo, y se lo contó todo. Entonces, ¿qué le pasaba? Era mi novio y no le importaba.
Todo lo que tenía que hacer era llamarme o enviar un mensaje y decir lo que sentía. Pero no, nada. De repente me di cuenta de lo estúpida que había sido. Lo había estado persiguiendo todo ese tiempo. Y ahora cuando más lo necesitaba, no estaba por ningún lado. Esa noche decidí preparar la cena para mi papá. Y eso me hizo pensar en los buenos tiempos cuando mamá todavía estaba aquí. A mi papá le encantaba cocinar y mi mamá siempre era su asistente, y ayudándolo a picar verduras y limpiar la cocina. Extrañaba mucho a mi mamá porque la vida tenía que ser así. El amor era tan frágil. ¿Podríamos Mark y yo salir adelante? Mientras pensaba sobre esto, sonó el timbre. Corrí a abrir, y para mi completa sorpresa, Will estaba parado allí con una botella de vino y una canasta de frutas. Me quedé con la boca abierta. ¿Qué estaba haciendo aquí? Simplemente sonrió y dijo que había tenido una reunión cerca y quería pasar a saludar. Mi papá estaba feliz porque desde la bancarrota nadie había ido a visitarlo. Mi papá fue a la cocina y comenzó a cocinar, y Will y yo lo ayudamos. Will conversó con mi papá de forma amigable y se estaban llevando muy bien. De vez en cuando Will me miraba y sonreía. Me sonrojé y no pude entender por qué. Los tres nos sentamos a disfrutar de la comida y me alegró ver a mi papá tan emocionado. No podía dejar de charlar con Will e incluso le preguntó si tenía novia. Simplemente se rió y dijo, «Estoy esperando a la chica adecuada». Luego me miró. De repente me sentí un poco nerviosa y extendí la mano hacia la botella de vino, pero Will extendió la mano exactamente en el mismo momento y nuestras manos se tocaron. Me sonrojé y me sentí avergonzada. ¿Qué me pasaba? ¿Fue porque estaba tomada? Will debió haber sentido mi incomodidad porque cambió de tema y comenzó a decir que era un gran fan de los platillos en el restaurante de mi familia y que los echaba de menos. Entonces mi papá dijo que podía venir cuando tuviera tiempo y se los prepararía. Luego continuaron charlando sobre comida y negocios y Will dijo que, aunque no tenía los medios para ayudar a mi papá a reconstruir el negocio, quería invertir un poco para ayudarlo a abrir un pequeño restaurante y comenzar de nuevo. Al principio mi padre se sintió muy sorprendido y conmovido por la idea de Will. Pero luego aceptó y no dejaba de darle las gracias diciendo que cocinar le daba más sentido a su vida. No podía creerlo. Will estaba siendo tan amable y no sabía cómo pagarle. Le dije que le devolvería el dinero después de la graduación. Luego, después de la cena, se quedó y charló con mi papá por horas. Realmente animó a mi papá. Estaba muy agradecida con Will y no pude dejar de pensar en esa noche. Me había hecho sentir tan segura y fue tan considerado. Ya se acercaba la graduación. Decidimos organizar una ceremonia junto con una gran sesión de fotos para celebrar, y se llevaría a cabo en un resort que era propiedad de uno de los familiares de un compañero. Sin embargo, justo antes, corrió el rumor de que las fotos privadas de Ali habían salido a la luz. Por eso, lo que sucedió es que su prometido rico había decidido cancelar su boda a pesar de que iba a ser en unas pocas semanas. Esta fue una mala noticia para Lia. Me pregunté si vendría a la ceremonia. Bueno, de todos modos, llegó el día de la ceremonia y se habían contratado a miles de fotógrafos. Había mucho vino y comida, e incluso había una alfombra roja. Era tan elegante y nos tomamos fotos juntos. Fue nuestra última fiesta como estudiantes y queríamos que fuera inolvidable. Mark no había llegado, ya que había dicho que tenía una reunión a la que ir primero, por lo que llegaría un poco tarde. Yo estaba con Naomi y Will. En cuanto a Jeremy, tomó su trago y platicaba con otros de otro lado para evitar a Naomi. Luego, después de un rato, llegó Alia también. Se veía molesta, y Naomi me susurró que tuviera cuidado con ella por si causaba algún problema. Pues ni un minuto después, Alia venía hacia mí. Ella sonreía y dijo, «Entonces, tu familia quebró y, sin embargo, ¿puedes permitirte asistir a esta elegante ceremonia? Lu, sinceramente, no perteneces aquí. Vuelve a casa con tu familia, pobre». Yo decidí que no valía la pena pensar en sus palabras, y me alejé de ella sin decir nada. Honestamente no tenía nada que decirle a esa chica grosera. Pero luego escuché a Naomi y a Lia discutir. Naomi estaba diciendo que Alia no tenía derecho a juzgarme y luego escuché a Alia gritar. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que hacer algo. Me interpuse entre ellas y le pedí que se detuvieran, pero Alia siguió. De repente me empujó a la piscina.
Al momento siguiente estaba bajo el agua y no podía salir a la superficie. Me estaba ahogando y luchando y sentí que me hundía. Justo cuando estaba más asustada, pude distinguir a alguien saltando a la piscina y agarrándome. Me dije a mí misma, Mark, ¿eres tú quien me salva de nuevo? Luego me desmayé. Cuando abrí los ojos, vi a un chico de pie junto a mí empapado. Me estaba llamando por mi nombre y parecía preocupado. Yo todavía estaba asustada y no podía soltarlo del brazo. Entonces vi algo familiar. ¡El gemelo! ¿Es Mark?, pensé. Pero cuando comencé a ver con más claridad, me di cuenta de que no era Mark, era Will. Estaba tan aliviado de verme despierta y bien que me dio un gran abrazo, y luego le pidió a Naomi que me ayudara a levantar mientras él corría a buscar abrigo. Alia todavía tuvo la audacia de quedarse allí y reírse de mí. Miren todos, es Lou, la rata ahogada. Es tan pobre que tiene que depender de los ricos para que la cuiden. Patético. Naomi estaba tan enojada que pensé que iba a golpear a Alia. Le dijo a Alia que se callara y me dejara en paz. La gente nos señalaba y decía algo. Me di la vuelta y fue entonces cuando vi a Mark. Estaba de pie entre la multitud mirándome. Cuando vio que lo había visto, se dio la vuelta y se fue. Nunca me había sentido tan despreciada en mi vida. Claramente nuestra relación había terminado. Para empeorar las cosas, Alia vio que Mark se iba y dijo, «De tal padre, tal hija. Tu mamá dejó a tu papá y Mark te dejó a ti. Te lo mereces. ¿Quién querría estar con una chica pobre?» Mi corazón estaba completamente roto. Alia tenía razón. Mark me había dejado porque ahora era pobre. Pero eso qué importaba. Se había terminado, pero había algo más en mi mente. El gemelo. ¿Había confundido a Mark con Will? ¿Fue Will quien me salvó ese día? Escuché que Alia seguía burlándose de mí, pero dejé de prestarle atención. Naomi me estaba abrazando diciendo que todo iba a estar bien. Y luego llegó Will. Me puso el abrigo sobre los hombros y me dijo, «No tienes que preocuparte por nada». Luego tomó mi mano y dejamos ese lío atrás.